vais a tener que escuchar muy bien, porque voy a charlar en aragonés. Y es prou fácil. ¿Vale? A leyenda de Sanchoche. Fa moito tiempo vieva un chiquet lugar, a Nachén, vivía Goyosa, pero un día un dragón endino se vino ta o reino. Estas minonas nos veo hinchar o día de Sanchoche. ¡Uy! O dragón era muy ambicioso. Cuando no probaba cosa tan hinchar, se encarrañaba tanto que arrullaba fuego por a suya enorme boca. Os habitadores do lugar teneban cera o dragón. Que podeban fer? Allora decidieron darles bens animais do suyo bestial pa empapuzar. O dragón estió farto del tiempo, pero luego tornó a tener hambre y minchó tanto que acotoló todos los animales del reino. Y las minonas también. Los padres también. Las madres. En el lugar, y eran muy permenaos, ya no les quedaban más animales y tenían medrano de que o dragón les ne minchase también a todos ellos. A la vez, decidieron que cada día traigarían una persona a darle a o dragón. O primer nombre que salió es lechito, es tío da Principa. O rey se fizo muy triste. No quería entregar a la Principa, pero y era más justo tal suyo pueblo. O rey y a Principa se despidieron con una fuerte abrazada. Papá, papá. A Principa marchó ta espelunca, vivía un dragón malvado. En verano se espantó tanto que chiló con todas las fuerzas hasta demandar ayuda. Suerte da mateta, que en esos sintes pasaba por así un valiente caballero, amontado en el suyo caballo blanco Aragón, y era Sanchoche. En sentir los gritos de la Principa, Sanchoche corrió a ayudarle. Sanchoche abafó a suya lanza y luitó contra el dragón tras saldar a la Principa. Luitoron y luitoron, dica que el caballero venció al dragón, féndole una ferita en la bufera. De pronto, o caballero y a Principa vieron bella cosa sorprendente. Da sangre do dragón nació una rosera de rosas rojas. Sanchoche trigó a rosa más purita de rosera y le regaló a la Principa. A partir de a la vez, los habitadores del reino vivieron felices. O caballero se despidió de la Principa y continuó do suyo camino en busca de nuevas aventuras. El cuentico contado con Sanchoche a marchar. Muchas gracias. ¿Os ha gustado el cuento? ¿Habéis entendido todas las cosas del cuento? Sí. ¿Qué no habéis entendido? A ver, alguna palabra que no habéis entendido. Nada. ¿Sabéis lo que es una espelunca? ¿Habéis visto? La espelunca fosca. ¿Sabéis lo que es una espelunca? Es la cueva. Una espelunca es la cueva. Fosca es oscura. Y o castielo
el castillo. ¿Y sabéis lo que es tener medrana? ¿El qué? El miedo. ¿Y empapuzar? Todo lleno y farto de comer para empapuzar así. Bueno, y ahora las damitas y los caballeros pues pueden pasar por aquí y ahora nuestro Sanchoche os dará una sorpresa. Vamos, Sanchoche, y nuestro dragón. Venga, ya, vamos. Vamos chicos. Venga, arriba. Os van a caballeros y caballeras. Arriba. Bueno, cada uno venga. Línea. Muy bien, pues nada, pues muchísimas gracias por asistir y hasta la próxima. Nosotros, la Asociación Agardincha y la compañía de teatro Isera Cadete, que la hemos creado hace muy poco tiempo, nos gusta pues procurar un poco por el aragonés y que los niños vayan aprendiendo y sea fácil. Bueno, vienen más niños. Oye, ¿y si repetimos? Porque el cuento es muy pequeñito. Pues ya, podemos repetir. A ver qué tal. Vete.